La respuesta de Ananías dice, Saulo de Tarso, no, espérate Señor, si ese es el que persigue a la iglesia, si ese es el que maltrata a las iglesias, viene como Ananías, quiere sacarle el pie, gloria a Dios, pero eso lo hago un contraste, hago un link, hago una unión con Bernabé, y Bernabé no vio eso. Este hombre Bernabé simplemente tomó y dijo, no, espérate, este hombre necesita que alguien se acerque, que alguien le diga, eres bienvenido, ven conmigo, vamos a adorar a Dios juntos, amén, gloria a Dios. Por eso es que necesitamos, y más en una iglesia multicultural donde habemos de diferentes nacionalidades, no decirle a la persona, oye, no, si tú eres de aquel lugar, no, al contrario, ven, vamos a adorar juntos al Señor, amén, gloria al nombre de Jesús. Entonces, me llamó la atención un poquito porque había una situación en el Antiguo Testamento donde el imperio babilónico estaba conquistando y Judá, el pueblo de Judá estaba haciendo cosas que no le agradaba a Dios. Y Dios estaba levantando al imperio babilónico, ¿para qué? Para que hiciera juicio o hubiera corrección en lo que es el pueblo de Judá. Y veo un hombre que se llama Habacuc, el cual significa abraza, el que abraza, donde había una situación, alguien que Dios pone en su perfil, en su naturaleza, al cual le da una palabra, alguien que toma una decisión. A mí me gusta mucho, ¿sabes por qué? Porque cuando tú lees unos versículos anteriores, y te lo voy a compartir, antes que sigamos ese, un momentico, gloria al nombre de Jesús, mira lo que me dice a mí en el capítulo 1 en adelante, porque hay personas, yo cuando estudiaba esto, gloria a Dios, en el versículo 1 del capítulo 2, hay personas que han abandonado el ser atalaya. El ser atalaya. Y cuando yo estudiaba esto, el Espíritu de Dios ponía en mi corazón que dijera estas palabras. ¿Sabes qué? Hay personas que han dejado de pararse sobre el muro, de vigilar sobre el muro. Y hay un llamado. Si tú quieres tener un encuentro con Dios, si tú quieres retomar la visión, lo primero que Dios le dice a Habacuc es, párate sobre el muro, aprende a ser atalaya, aprende a vigilar mucho más allá, gloria a Dios. Aleluya. Porque hay quienes se paran sobre el muro, pero logran poner la mirada allá, pero no logran poner la mirada aquí adelante. Mira lo que le dice Dios a Habacuc, permíteme leerlo, dice, sobre mi guarda, mira lo que dice Habacuc, sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré. Mira lo que dice, gloria a Dios. Para ver lo que se me dirá y qué he de responder tocante a mi queja. Mira lo primero que dice, que nos enseña la palabra es, ¿quieres que Dios trate contigo? Tienes que pararte en la brecha sobre el muro y decir, aquí, yo soy atalaya, Dios me ha puesto sobre atalaya y tengo que entrar a vigilar delante de la presencia de Dios. Aleluya. A orar delante de la presencia de Dios. Es lo primero que hace Habacuc ahí en esa palabra de Dios. Fíjate que hay tres cosas. Y quiero desglosarte ahí un momentito porque dice, sobre mi guarda, quiere decir sobre mi oficio. En el lugar en que Dios te ha puesto, en el oficio que tú estás desarrollando, Dios te dice, párate ahí, gloria al nombre de Jesús. Y yo sé que hoy en día en los centros laborales la situación se pone tensa, pero Dios le te está diciendo, sobre tu hogar, sobre tu guarda, sobre tu oficio, lo que estás haciendo, párate firme, no cedas. Aleluya. Sigue diciendo, gloria a Dios. Y estaré sobre la fortaleza, sobre el sitio. Fortaleza era el lugar, el sitio. Primero párate, ¿cómo? En oración, te está diciendo el Señor. Velar es en oración. Fortaleza es el sitio. No ser en el sitio en que tú estás trabajando. No ser el sitio en que tú te estás desarrollando. Pero por último sigue siendo y dice, y velaré. Velaré, gloria a Dios. Estaré atento, gloria a Dios. Voy a velar. Y había algo en mi corazón en que Dios ministraba donde me decía, hay personas en que me han dejado de buscar. Hay personas que han abandonado la posición de atalaya, gloria a Dios. Ahora mire gloria a Dios, vaya usted conmigo, donde estábamos anteriormente, gloria a Dios, en el versículo 2. Mira lo que le dice el Señor a Habacuc en el versículo 2, dice, y Jehová me respondió, mira lo que dice, y dijo, escribe la visión. Mira lo primero que Dios le dice a una persona. Cuando Dios te da una palabra, mira lo primero que Dios te está diciendo. Aleluya. Te di la palabra, escribe la palabra, escribe la palabra. Y te voy a hablar un poquito más sobre eso, gloria a Dios. Dice, escribe la visión. 2, declárala. Aleluya. Declárala. Escríbela primero, declárala. Dice la Biblia que la vida y la muerte están en poder de la. Declárala. Y por último, gloria a Dios, cuando le dice, escribe la visión y declárala en tablas, para el que la leyere
corta. Quiere decir que toda palabra que Dios te da, toda visión que Dios te da, no estás involucrado tú solamente. Hay muchas personas que están involucradas. Amén. Entonces lo primero que le dice Dios a Jacob es, ¿sabes qué, Jacob? Habacuc, no sé cuál es tu nombre, pon tu nombre en la palabra, escribe la visión. Y escribir la visión significa ponerla de una manera que cuando Dios te la dé, tú la escribes, porque mientras más tú la vas escribiendo, tú vas a ver mayores objetivos en la palabra que Dios te dio. Quiero hablarte un momentito, mira lo que significa. Bajo el sinónimo de escribir hay 4 características. Una, cuando Dios te dice escríbela, es describe la visión. Escribir es, cuando tú la pones, describe la visión. ¿Qué es describir? Describir es dibujar. Dios busca hombres y mujeres que sepan dibujar la visión. Pastor, ¿por qué dibujarla? Porque cuando Dios te habla, Dios no te habla solamente en palabras, te habla en imágenes. Abraham, ¿quieres ver lo que yo voy a hacer contigo? Sal de tu tienda y mira para el cielo. Y Dios le mostró la multitud de las estrellas. Entonces, el describir es tomar la palabra que Dios te dio y desglosarla, ponerla en un panorama de tal manera que haces dibujo con ello para que puedas entenderla. Hay personas en que Dios le da la palabra y se gozan y ya ahí quedó. Entonces pasan los años, la palabra está dentro de ti. ¿Y cómo tú sabes, pastor, que es palabra de Dios? Porque los años han pasado y esa palabra permanece. ¿Qué me quieres decir? Fácil. Que el cielo y la tierra pasarán, pero sus palabras no pasarán. Hace un tiempo Dios me dio este rema porque cuando yo veía esto, Dios me ha dado palabras y Dios sabe, y mi esposa lo sabe, yo las escribo. Yo tengo hasta en calendario cuando estaba en Perú, todo lo que Dios me daba, yo lo escribía. Y me ponía a meditar en esa palabra, gloria a Dios. Que eso es lo que quiero también hablarte un poquito de lo que significa meditar a la raíz en hebreo. Porque meditar en la raíz hebrea, ¿tú sabes qué cosa es? Soñar, visualizar, murmurar. Aleluya. Cuando Dios te da una palabra y tú empiezas a visualizarte y a ampliar esa palabra, quiere decir que estás expandiendo lo que Dios te da. No se puede desarrollar en realidad lo que no está bien claro por dentro. Por eso Dios te dice, ¿sabes qué? Lo primero que vas a hacer en la visión es describirla. Describirla es hacer un dibujo para que puedas entenderla. Mira lo otro que sigue sobre lo que es escribir. Significa también es inscribir. Uno, describir es dibujar. Inscribir, ¿sabes lo que es inscribir? Inscribir es poner la palabra de tal manera que cuando pasen los años no se borre. Déjenme leerlo para que usted pueda entenderlo. Gloria al nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice, no solamente dice, apuntar el nombre de una persona entre las otras para un objeto determinado. Grabar la voz de esa persona. Cuando tú lo que haces es que la inscribes, esa palabra queda dentro de ti como fresca todo el tiempo. Porque la estás desarrollando todo el tiempo. Entonces lo primero es describir y lo segundo es inscribir. ¿Usted me sigue? Amén. Gloria al nombre de Jesús. Permíteme, gloria a Dios. Le prometo que voy a ir rápido. La tercer nivel de lo que es escribir es prescribir. Mire, yo tuve que meterme a estudiar esto porque cuando yo vi esto para mí fue algo nuevo. Prescribir. Mire, prescribir es ordenar determinado para tomar una responsabilidad y que esa responsabilidad no se olvide. Cuando Dios te hace un llamado, hay responsabilidad dentro de ella. Pero lo que va a hacer el enemigo es que va a tratar de extinguir el fuego que creó esa visión. ¿Está usted conmigo? Amén. Entonces, y por último, es suscribir. ¿Sabe lo que significa suscribir? Suscribir es que usted, cuando tiene un documento, pone su nombre debajo de él. Cuando Dios te dio la visión, tú le dijiste al Señor, acepto la visión, acepto el contrato. ¿No está conmigo? ¿Usted me sigue? Amén. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Ahora, mire esto, gloria a Dios. Bendito el nombre de Jesús. El Señor le dice bien claro, le dice a Habacuc, escribe la visión. Y yo le preguntaba al Señor, le decía, ¿pero por qué escribo? ¿Cuál es la ventaja de escribir la visión? La ventaja está muy fácil. Josué 1:9. Y meditarás en este libro de día y de noche. Meditar
Ahí está la palabra que yo le quería decir. Meditar significa es ver, murmurar, es soñar con aquello que Dios te dio. ¿Y dónde está eso, pastor, en la palabra? Te voy a dar un pasaje bíblico porque aquí yo lo apunté específicamente. Lucas 2:19, mira lo que hacía María cuando vino el ángel y le dio la palabra. Dice en Lucas 2:19, pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Entonces la palabra meditar encierra una enseñanza que es murmurar, imaginar, soñar con aquello. Amén. Te voy a decir algo. La hermana Tatiana el viernes pasado estaba predicando sobre la vida de José. Gloria al nombre de Jesús. ¿Sabes por qué Dios sacó a José del lugar donde estaba? Porque aún el padre dejó de soñar. Usted sabe que José, que Jacob era un soñador. Cuando él iba camino al oriente, el Señor allí en Betel se le presenta, le da la promesa y dice que tuvo un sueño donde había ángeles que subían y que bajaban. Pero llegó un momento en que ninguno de sus hijos, solamente uno, tuvo esa bendición de soñar. Y cuando José le hablaba a sus hermanos sobre los sueños, los hermanos lo rechazaban. ¿Cree usted que ahí José hubiera podido proliferar? Porque aún el mismo padre dejó de soñar cuando José le dice al padre, ¿sabes que yo soñé que el sol, la luna y estrellas se postraban delante de mí? El padre como que le responde de una manera fuerte. Y le dice, ¿acaso vamos a venir tu mamá y yo y nos vamos a postrar delante de ti? ¿Pero por qué lo sacan? Porque allí se iba a morir el sueño. ¿Por qué lo meten en la cárcel? Porque la cárcel es uno de los mejores lugares donde puedes volver a soñar otra vez. En la cárcel ahí se encontró un copero que soñaba. En la cárcel se encontró al panadero que soñaba. E inclusive Faraón empezó a soñar. Así que si estás pasando momentos difíciles donde tú te sientes que estás en una cárcel, créemelo, bendice a Dios porque te han puesto en un lugar para que otra vez la visión que Dios te dio la vuelvas a retomar. Gloria a Dios. Aleluya. Aleluya. Hay momentos que no entendemos los procesos. No lo entendemos, créanme. Como decía hermana el viernes pasado, a veces hay momentos en que Dios nos da una palabra y en el mismo caso de José, Dios le dio una palabra a José, una visión, eso es una visión que Dios tenía con José y de pronto, si usted ve el proceso de las vestiduras, usted va a entender. A este muchacho le dan una vestidura de colores que significa el primogénito o el jefe, el que iba a tomar la posición de Jacob. Pero acordémonos algo, Jacob no estaba criando bien a José. Jacob lo más bien lo que lo estaba era mal criando. Por eso es que Dios lo toma y le dice, espérate, yo puse en este muchacho una palabra, yo puse mi palabra y yo mi palabra la voy a cumplir. Pero para cumplirla, a este muchacho tengo que sacarlo de ese lugar. Y por eso usted ve que cuando José lo primero que hace es que le quitan el traje, le quitan la vestidura. Quitarle la vestidura es, todavía tú no estás listo para esa posición. Se la quitan. Y usted nota y dice, pero ¿cómo es que Dios me dio una palabra, me dio una promesa y las cosas van de mal y peor? Mis hermanos me rechazan, me tiran ahí en un pozo, me venden como esclavo, llego a casa de un extranjero, tengo que servir a un extranjero, la mujer del extranjero me acosa y se pone las cosas tan malas que me tiran a la cárcel. Es como que todo fuera en descenso. ¿Cuánto nos ha estado pasando eso? ¿Sí o no? Amén. Hace un tiempo atrás yo hablé con una hermana acá, donde yo oraba y yo le decía, Señor, tú nos prometiste algo acá, pero las cosas no las entiendo. Porque las cosas están como que al revés. Y en mi espíritu yo sentí una palabra que Dios me dijo. ¿Y qué tú sabes si lo que está sucediendo soy yo el que lo está haciendo? Y yo le dije, gloria al nombre de Jesús. Si tú lo estás haciendo, yo no lo entiendo. Solamente, como me dijo mi esposo una vez, que el Señor le dijo, no trates de entenderlo, solamente créeme. Amén. ¿Cuántos le dan aplausos, Señor? Gloria a Dios. En el nombre de Jesús. Ahora, el Señor le dice bien claro, gloria a Dios. Le dice bien claro a Jacob, ¿sabe qué? Habacuc escribe la visión. Segundo, declara la visión. No solamente tienes que escribirla, meditar en ella, sino tienes que confesar esa visión. Declararla es confesar constantemente. Yo no quise buscar, pero no quise ponerlo acá, pero me metí en el original hebreo y lo que significa declararlo, permíteme, déjame leértelo un momentico, gloria al nombre de Jesús. Pero la palabra declarar significa anunciar, decir, hablar, predicar, profetizar, publicar. Hablar, decir.
Si tú le dices a tus hijos y a tus nietos, tú eres un varón de Dios, tú eres una mujer de Dios, lo estás declarando, la palabra te lo respalda, estás soltando una palabra sobre tus hijos. Es correcto lo que estás haciendo. ¿Por qué? Porque Dios nos llama a ser cabeza y no cola. Dios nos llama a tener imposición. Por eso te aconsejo, cuando hables con alguien y más sobre tu familia, suelta esa palabra. Aleluya. Eso significa declarar. Escribe la visión, no se te olvide. Entiéndela de una manera clara, pero lo otro es suelta la palabra. Amén. Suelta la palabra. Y si estás caminando, Dios me dijo esto, Dios me dio esta palabra, suelta la palabra, suelta la palabra. Amén, gloria al nombre de Jesús. Suelta la palabra. ¿Usted me sigue? Amén. Gloria a Dios. Y la última parte que el Señor le dijo, versículo 3. Aunque tardara la visión, aunque la visión tardara, entienda, tardar. Mire, ¿sabe por qué le dijeron a Habacuc? Tardar, porque nosotros queremos todo hoy en día como microwave, comida rápida, comida chatarra. ¿Y cuánto nos hemos desesperado? Díganme la verdad, ¿cuánto nos hemos desesperado por una palabra que no? Y le están diciendo a Habacuc, la visión no es que se va a tardar, es que yo necesito mi tiempo para que esto se desarrolle. Habacuc, la palabra que te di va a llegar. Espérala, porque en el tiempo adecuado va a llegar. Amén. Mire, yo leí el otro día y me llamó la atención porque usted va a estar de acuerdo conmigo si usted ha leído bien. Dios le dijo a Abraham, voy a hacer de ti una nación grande, una nación bendecida. Cuando usted empieza a leer y usted mira que la esposa de Abraham, Sara, era estéril. Nótese, palabra contra circunstancia. Promesa de Dios contra circunstancias que están sucediendo. ¿Sí o no? Amén. Y uno con la mente natural uno se va y dice, pero si Dios le dijo a Abraham que iba a ser una nación grande, ¿cómo que le da una esposa que es estéril? Ah, bueno, pastor, pero lo que pasó es que cuando Dios llamó a Abraham, ya Sara estaba casada con ellos, la situación había que arreglar. Ok, está bien. Viene Isaac. Y se casa Isaac. Y la esposa de Isaac, Rebeca, era estéril. Ok, ¿qué está pasando aquí? Se casa Jacob. Y cuando se casa Jacob, como era Jacob y todavía está en la etapa de Jacob, y Dios estaba tratando con el proceso del perfil de Jacob para llevarlo a Israel, le dan una Lea. Y mucha gente le quiere quitar a Lea del camino, pero te voy a decir una cosa, la bendición vino a través de Lea, porque Lea dio a luz a Judá, y Jesús viene a través de Judá. Entonces Dios sabe sus cosas. Pero lo que quiero decirte es esto. Jacob estaba, a quien amaba era Raquel, y Raquel significa oveja, pero Raquel era estéril. No sé si usted me capta el punto. Quiere decir que cuando tú miras las circunstancias, a veces afectan nuestra vida, pero ya Dios había dado una palabra, y la palabra va en contra de las circunstancias. ¿Sabes lo que Dios nos está diciendo hoy? No importa las circunstancias que vengan, yo te di la palabra, y la palabra se va a cumplir. No importa lo que suceda. ¿Sabes qué es lo que nos estaban enseñando ahí? Lo que nos estaban enseñando es que toda promesa de Dios tiene su tiempo.